La intención que tenemos con esta charla es no tanto desde una perspectiva normativa de ver si el derecho debería o no debería ser moral, sino desde una perspectiva que podemos llamar puramente realista, de ver si en efecto esta idea de neutralidad del derecho es realizable. Y antes de empezar, cabe preguntarse cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Cómo hemos pasado de una tradición política occidental eminentemente perfeccionista a la concepción contraria. ¿A qué se debe este cambio de paradigma? Y un punto de inflexión claro lo encontramos, o podemos situarlo, en el nacimiento del Estado liberal, ¿no? En el siglo XVIII, en la Revolución Francesa. Desde el momento de su nacimiento, el Estado liberal se encuentra con un reto sin precedentes, un reto que no se había encontrado antes en la historia ninguna organización política, que es la de tratar de crear un ethos, es decir, una comunidad política con una ética compartida, sin un logos, es decir, sin una razón de ser de esa comunidad política y sin un fin último generalmente aceptado al que tiende esa comunidad política, ¿no? Decía un gran maestro de esta casa, Dalmacio Negro, que cuando nace el Estado liberal en la Revolución Francesa, pues los lazos de la nueva comunidad política que nace se tejían principalmente de la negación de todos los presupuestos previos a la Revolución, que eran unos presupuestos pues eminentemente religiosos. Decía Dalmacio que la construcción del ethos, de esa ética generalmente compartida de la pluralidad colectiva, pues gustase o no gustase, estaba configurada en gran parte por la religión, pero desaparecida la religión del escenario público, pues se hace necesaria una nueva etapa propositiva, una nueva etapa constructiva, ¿no? De convicciones compartidas que puedan entretejer esa nueva comunidad política. Entonces, ocupando este hueco que deja la religión, pues nacen lo que se han denominado las religiones modernas, las religiones seculares, ¿no? El pensamiento ideológico, las ideologías, con esas pretensiones comprensivas de la realidad. Pero las ideologías presentan un problema evidente, que a diferencia de lo que eran las clásicas religiones, pues presentan un carácter fragmentario, un carácter de confrontación social, de conflicto. Y por tanto, más que tejer la comunidad política, tienden a tener pues un cierto carácter disolvente de la misma. Con esta situación, el Estado liberal se encuentra con una comunidad política dividida, con multiplicidad de concepciones diferentes de vida buena y con diferentes sistemas ideológicos de pensamiento que tienen unas pretensiones comprensivas de la realidad contrapuestas y enfrentadas. Ante esto, el Estado se declara incapaz de determinar pues, el bien sustantivo y solo le queda optar por una supuesta neutralidad política, es decir, en tratar de convertirse en una especie de árbitro que se limita a garantizar pues unas condiciones justas del juego. Y aquí me gustaría hacer una puntualización antes de dar paso a los profesores que hoy van a impartir las ponencias. Es que la primera, ante la incapacidad de establecer un bien común generalmente compartido para el conjunto de la comunidad política, el Estado liberal ha utilizado una estrategia de elevar los procedimientos formales a principios éticos, es decir, a bienes sustantivos, al rango de bien sustantivo. Pensemos, por ejemplo, en el procedimiento de elección de los gobernantes, la democracia, o el procedimiento de promulgación de las leyes, lo que se conoce como positivismo jurídico, ya no son meros mecanismos formales, sino que son principios éticos, es decir, bienes sustantivos. Por otro lado, aunque son ya muchos los autores que han escrito sobre este tema, podríamos decir que la experiencia, que la lógica, nos enseña que la única neutralidad estatal posible es la que se da con respecto a lo no político. Es decir, la única neutralidad realizable es aquella que se da con respecto a lo que queda al margen del paraguas del Estado. El Estado solo puede ser neutral a través de la abstención, de la no regulación. En el momento en el que algo se politiza, es decir, se regula, automáticamente requiere e implica un posicionamiento. No es posible, por tanto, una neutralidad política, jurídica o estatal con respecto a lo político, sino únicamente con respecto a lo no político. Y por último, podríamos preguntarnos si en el momento en el que se establece la máxima de que el Estado y el derecho deben ser neutrales para que sea cada persona individualmente la que determine pues, cuál es su concepción concreta de vida buena, no estamos ya de facto, en realidad, estableciendo una jerarquía de valores en cuya cúspide se encuentra la autodeterminación, la autonomía de la voluntad o el consentimiento, y la autonomía de la voluntad, la autodeterminación o el consentimiento y no la neutralidad pasan en realidad a ser o a convertirse en los bienes sustantivos superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros al profesor don Rafael Palomino Lozano,
catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, miembro extraordinario del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, del Consorcio Internacional de Estudios sobre Derecho y Religión y del Comité Honorífico de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, colaborador de Hace Prensa y de la revista Omni. Fue premio extraordinario de tesis doctoral, autor de 11 monografías jurídicas, entre las que destacan las objeciones de conciencia, conflictos entre conciencia y ley en el derecho norteamericano, o intimidad y religión, la protección jurídica del secreto religioso. Es autor de 28 contribuciones en obras colectivas y 50 artículos científicos, entre otros muchos. También tenemos con nosotros a doña Irene Briones Martínez, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, también en esta casa, copresidenta de la sección de Derecho Canónico del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, también autora y coordinadora de 11 libros, entre los que destacan títulos como El delito de odio por razón de religión y de creencias, La educación en la religión contra el terrorismo de la palabra y de la violencia, o La libertad religiosa en los Estados Unidos de América, un estudio a través del sistema educativo y de la educación en familia. Sin más preámbulos y sin quitar más tiempo a los ponentes, damos paso a la profesora Irene Briones. Emilio lo ha explicado todo muy bien desde el punto de vista del derecho casi constitucional, ¿no? Es un rompecabezas todo esto que vamos a tratar, no es fácil. Uno decirá, como no he encontrado una solución justa que favorezca a todos al bien común, ha buscado, entonces ha encontrado esta solución. Esto es un rompecabezas, ¿no? Aquí verán ustedes que digo valores más que normas. Esta es una frase de mi maestro Rafael Navarro, que como todos expresamos nuestros deseos, nuestros ideales, pero luego no es tan fácil que esto se pueda aplicar. A ver si bien. Neutralidad del Estado. Ustedes ya saben a estas alturas que están en cuarto de derecho, pues que estamos ante un Estado que es aconfesional, ¿verdad? Que yo voy a enfocarlo desde mi competencia, ¿no? Cuestiones de libertad religiosa y relaciones familiares actualmente en la optativa que tiene impacto. El Estado es aconfesional, el Estado español, y que no vota como propia ninguna religión, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, reconoce y garantiza la libertad religiosa. Luego, sí es verdad que en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Constitucional se habla de Estado laico, pero esto en ningún momento significa que sea laicista, es decir, que sea o que deba ser laicista. Y no significa que deba ser un Estado que agrede a una religión o que presente una cierta hostilidad hacia las religiones y, por supuesto, tiene la obligación de remover todos los obstáculos para el ejercicio de la libertad religiosa de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ante un Estado neutral, un Estado laico, un Estado confesional que debe ser neutral. Neutral no solo en materia religiosa, sino en muchos otros temas, ¿no? Esta neutralidad la podemos ver realmente, pues, o vemos como a través del derecho de alguna manera se nos está inculcando una moral. Sí, las dos cosas. Pero realmente, ¿qué es moral? ¿Y puede el Estado inculcar una moral? ¿Puede el Estado, el legislador, tener esa función pedagógica? Bueno, por un lado, ¿qué es una ley justa? Porque claro, estamos hablando de neutralidad, el gobierno del momento, dentro de ese marco de Estado social, de derecho confesional, etcétera, tiene que dictar leyes justas, ¿no? ¿Qué es una ley justa? Pues decimos, aquella que es dada para el bien del hombre, ¿no? El bien común, ¿no? Y, bueno, lo contrario sería pues totalmente irracional y no haría libre al hombre. O sea, no hay nada más propio de la naturaleza del hombre que su libertad. Pero si nos obligan a cumplir leyes que no son dadas para el bien del hombre, no le hace libre, ¿no? No sería realmente una ley. Todo esto queda fenomenal, ¿vale? Muy bien.
Seguimos. La voluntad del legislador debe ser como una especie de recta conciencia. ¿Qué es una recta conciencia? Es una especie de operación de la razón práctica, ¿no? ¿Vale? Porque siempre decimos, bien, sí. Ojalá que hubiera más objeciones de conciencia, que no fueran simples opciones de conciencia, ¿no? Que se reconocieran mediante el derecho positivo. Pero todos aquellos que según su conciencia actúan, lo hacen de un modo recto, pues tendría que ser según una operación de la razón práctica. Bien, en este caso el legislador puede que con esa recta conciencia opere en servicio del bien común, de la naturaleza del hombre, y que en este caso sí digamos, pues muy bien, esta ley, como es justa, debe ser obligatoria. En realidad es obligatoria que sea injusta, una vez que sea derecho positivo, se hace obligatoria. Bien. A través de la ley se puede formar a la sociedad, por supuestísimo. Se deba o no se deba, pero se puede. Sí, se están utilizando como instrumentos pedagógicos. Entonces, podría estar bien, si es una ley justa, como hemos visto, con esas características, podría conducir al ser humano, no digo hombre porque tampoco se puede decir hombre, varón, mujer, ser humano, podría conducirle hacia su bien personal, hacia el bien común, en su naturaleza de ser social, con independencia de lo que luego cada uno en su conciencia piense que es un lugar inviolable, ¿no? Vale. Entonces, ley. Si se dan estas características que hemos visto, tan estupendas, podríamos decir que es una ley justa, ¿no? Es una ley justa si yo la incumplo porque por mi conciencia yo digo que me parece injusta y la incumplo, pues está mal, ¿no? ¿Vale? Porque una ley que por fin se consigue que sea justa, dicen algunos autores que es como una especie de acto de amor, ¿no? Es algo verdaderamente difícil de encontrar, ¿no? Bien. Y la pena, el caso de incumplir una ley que fuera justa, con las características que hemos visto, pues tendría casi un carácter moral, con lo cual ahí tenemos una cierta, ya encontramos una especie de moral, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? En cambio, si se trata de una ley injusta, una ley que oprime al ser humano, que por supuesto no está en servicio del bien común, sino del legislador en concreto, que en realidad estamos hablando de unos señores que en ese momento están gobernando, entonces podríamos decir que vamos a ser castigados, por supuesto, al incumplir la ley, pero que es una reacción natural porque es una ley injusta, es una ley que se identifica como, volvemos a la moral, degradación moral, ¿vale? Esto parece todo muy bonito, pero luego no es tan fácil. Todos en realidad son juegos de palabras. Bien. Nos decía un jurista ya jubilado, pero Juan Viladí, que a veces el buen jurista es el que sabe de lo justo, pero también de lo injusto, ¿no? Y nos dice, cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, que el reencuentro con lo justo es con alta frecuencia el fruto de sufrir sin resignación la injusticia. Bien. Esto se ve en muchos casos, en muchas leyes, que nos parecen que son y que no son injustas, pero que quizá probablemente sean para conseguir un bien mayor. Esto es súper discutible. Vimos un día, por el artículo mío que se va a publicar en redes sobre los niños en tiempos de guerra, cómo en la guerra hay un derecho de la guerra, ¿no? Y sin embargo, incluso padres como Santo Tomás han defendido la guerra para conseguir la paz. Sí. Vemos cómo el mundo del derecho es bastante complejo, ¿no? Aquí vemos aborto y sociedad permisiva. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Aquí que nadie se me echa el cuello. Yo he puesto en un cartel, porque la asociación de juristas ha puesto un cartel estupendo donde aparecemos eso para los niños. Pero yo he puesto un cartel que se publicó en la página web, que es una parada de autobús, con el típico, que no recuerdo cómo se llama, donde se ponen los anuncios, ¿no? Entonces veamos como los anuncios, vamos a suponer que son las leyes, ¿no?, que se van dictando, ¿no?
Entonces yo me encuentro con una ley que nos dice que el aborto está despenalizado. Bien, ¿vale? Pero yo estoy sentada en esa parada, tengo el autobús llamado ley del aborto, el derecho llamado derecho a abortar, pero yo no tengo la obligación de abortar, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Eso es una ley? Bueno, cada uno podríamos irlo calificando, pero no vamos a entrar en ello. Lo mismo, yo tengo el derecho a solicitar la eutanasia, pero yo me puedo quedar sentadita en la parada de autobús y no subirme al autobús del derecho a la eutanasia. No quiero ejercerlo, ¿verdad? Pero ojo, eso no significa que sea moralmente buena una ley. No sé si me entiende. Es decir, si a mí me dicen el adulterio ya no es un delito, esto lo hemos hablado en clase, ya no es un delito, ya no está tipificado en el Código Penal, ¿verdad? ¿Es moralmente bueno? Porque no tenga una pena. No, de hecho, la mayoría de los estados del mundo occidental nos hablan de monogamia. La monogamia implica la exclusividad. Cuando vamos al juzgado, a la notaría, a casarnos, forma civil, nos leen 2 artículos del Código Civil y dice obligación de fidelidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que tengamos derecho a, opinemos lo que sea sobre ese derecho que nos están concediendo, no voy a entrar en ello, lo vuelvo a decir, algunas son de gran radicalidad ideológica, no significa, ni mucho menos, que eso sea moralmente bueno. Y aunque yo no me suba a ese autobús, me quede parada, me quede sentada en la parada de autobús, eso a goteo va entrando en mi mente desde que somos pequeños, como esto está despenalizado y esto es moralmente bueno. Pues ahí tenemos un dilema. Bien. Bueno, pues todas las leyes que emanan de la autoridad política deberían fundarse en la ley natural. ¿Qué es eso de la ley natural? A ver, yo creo que todo el problema que tenemos es el no encontrar un consenso universal sobre cosas que son importantes. Decíamos que el legislador tiene que dictar leyes justas y que solo son justas si son dadas para el bien del ser humano, para el bien común. Pero ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza del hombre? Yo en este artículo que va a publicarse ahora me puse a leer todas las constituciones de todos los países integrantes de la Unión Europea. Unos mencionan a la dignidad y otros, que son países súper avanzados, ni siquiera, no hay ni una sola mención, no aparece la palabra dignidad en el texto constitucional. Tampoco aquellos que la utilizan en el mismo sentido. Hay algunas que no hablan de la dignidad ontológica, hablan de la dignidad existencial, es decir, del derecho a un salario justo, el derecho a la vivienda, ¿vale? Cosas así, pero nada más. No es lo mismo dignidad moral que dignidad existencial que dignidad ontológica. Yo pierdo mi dignidad moral cuando asesino a otro ser humano, pero no la ontológica. Esa siempre la tengo. Porque el ser humano tiene esa dignidad y eso es lo que fundamenta el orden jurídico. Y eso, de alguna manera tendría que formar parte de la moral del derecho. Y sin embargo, no hay unanimidad, no hay un consenso sobre qué es, ni aparece en las constituciones de los países más avanzados. En todas las. Bien. Si tuviéramos esos consensos de modo universal, de alguna manera, que es muy difícil, es decir, el cristianismo, por ejemplo, ¿en qué basa la dignidad? Pues Jesucristo da la dignidad. En cambio, un estado cristiano no, está en el mismo ser humano, ¿no? En el mismísimo ser humano, su naturaleza como ser humano. ¿Pero qué es el ser humano? ¿Qué entendemos por naturaleza del ser humano? Cada uno dirá lo propio, ¿no? Lo que le corresponde, según su ideología, ¿no? Entonces la moral, evidentemente, si tuviéramos ese consenso, propondría probablemente soluciones justas al legislador, ¿no?
pero esa ley moral no tendría que ser una ley personal del legislador, es decir, no tendría que ser la conveniencia del momento, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Función pedagógica. Si pudiéramos tener todo esto claro, que ya vemos que es un rompecabezas, pues sí, ¿por qué no? No es la función del legislador, ser un pedagogo, ser un educador, cada uno lo es, pero como hemos visto son leyes que no les da falta subirnos al autobús y ejercer esos derechos que nos da las leyes. De alguna manera es un goteo que va entrando en nuestra mente y nos va diciendo eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, está despenalizado, eso es bueno. Entonces, está ejerciendo pedagogía, es decir, que nos da igual que no sea la función del legislador. Muchas veces lo que hace el gobierno es simplemente salir del paso. Hay unas demandas y sean buenas o malas para el hombre o el bien común, satisface esas demandas sociales. Que me pides esto, yo te lo doy. Así la opinión pública será buena. ¿Vale? Segundo problema, no problema, bendito sea, el pluralismo. Pero ¿qué ocurre? Que el pluralismo también es algo muy cómodo para un gobierno. Hay distintas identidades culturales, hay muchas formas de pensar y de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Eclecticismo. Soy un Estado absolutamente relativista. Todo vale. Todo vale. Y así quedó bien con todo el mundo. Claro. Entonces, ahí ya, ¿qué tipo de moral estamos? La moral de la Constitución. La moral de la Constitución, ¿qué es? Ustedes dirán, ¿cuál es la moral? Hombre, usted lo sabe, usted sabe que se habla de moral en la Constitución, ¿verdad? Todos los derechos fundamentales, todo tiene un límite, los derechos demás, pero también el orden público. El orden público, cuando hablamos de libertad religiosa, ¿se acuerdan ustedes? La Ley Orgánica de Libertad Religiosa nos dice que un elemento constitutivo es la moral, ¿verdad? Entonces se habla de moral. ¿Moral qué es? Pues valores. Bueno, pues nos vamos al artículo 1.1, los valores de la Constitución, ¿vale? Ahí tenemos, vemos como algo tan importante para el ser humano, para la sociedad, no hay una base, es como irnos al mar, hacer un crucero y de repente empiezan las olas y estamos en un naufragio tremendo, ¿no? Una zozobra, como cuando describimos el temor, el miedo, ¿no? A contraer matrimonio, causa nulidad, miedo, ¿cómo lo describimos? Como una especie de zozobra, ¿no? Estamos ahí en medio del mar, ¿no? Me caso por evitar ahogarme, ¿no? Por esas amenazas, ¿no? Bien, entonces estamos, el gobierno lo que tiene miedo es a los francotiradores de la crítica, ¿no? Entonces adopta ese relativismo, ¿no? Ese eclecticismo, todo vale, vamos a él. Ese respeto a la diferencia, al pluralismo, que es absolutamente necesario, no debe confundirse con relativismo, ojo. Porque además, se esté donde esté, sea cual sea el territorio en que nos encontremos, a pesar de que tengamos una identidad distinta, debemos respetar las leyes del territorio. Por lo tanto, bien. ¿Qué nos dice Eduardo Baura? Pues una voluntad que no genera orden, sino por lo contrario, que puede generar desorden, por mucho que provenga del poder, no crea un deber de justicia de obedecer. ¿Qué es lo que decíamos antes? Es decir, si una ley es injusta, si una ley provoca desorden, evidentemente estamos ante un problema. Es decir, porque la gente no quiere obedecer. Pero para tener que hacerlo, si no, habrá unas consecuencias, ¿no? Aquí nuestro maestro, que ya lo conocerán ustedes si no lo conocen, y que algún día irá a impartir alguna clase conmigo, nos dice pues, que la vertiente humana de la ley se confía a la sensibilidad del jurista, pero claro, esto no es fácil, esto no es fácil. Los juristas
no todos descansan sobre los mismos presupuestos. Y por él puse este título inicial que vieron ustedes, después del de neutralidad, etcétera, valores más que normas. Evidentemente esto nos obliga a ir a la Constitución porque nosotros no podemos inculcar unos valores de orden religioso, no hay un consenso universal sobre estos valores. Bien. ¿Qué es el consenso? ¿Qué debería de ser el consenso? Debería ser nuestra naturaleza. Aunque no sepamos exactamente, no podamos dar todos un concepto exactamente idéntico sobre la naturaleza del hombre, sí sabemos mucho sobre la naturaleza del hombre. Y esa naturaleza del hombre es la realidad natural. Entonces, cuando negamos esa realidad natural y ponemos a la libertad por encima, es decir, sí es verdad que la libertad es una de las características más propias de la naturaleza del hombre, por supuesto, pero cuando en el ejercicio supuestamente legítimo de nuestra libertad vamos en contra de nuestra propia naturaleza, estamos siendo injustos con nosotros mismos. Pero si además el legislador nos proporciona todas las herramientas para hacerlo a través de la ley, es una justicia ciega ante la realidad natural. Es una justicia ciega ante la naturaleza del hombre. No puede estar al servicio del hombre, no puede estar al servicio del bien común. Es imposible, ¿no? Bien. Por lo tanto, necesitamos una correcta concepción de la persona. Yo hace muchos años, desde el año 2000, me acuerdo que en un congreso sobre familia en San Sebastián publiqué una cosa sobre temas de familia, pero que decía límites al servicio de la persona. Y me acuerdo que un colega mío, que en el legítimo ejercicio de su libertad es ateo y en el legítimo ejercicio de su libertad es de izquierda, me decía, no, cuanto más cotas de libertad, mejor. Pues claro, yo lo que hablaba era de temas que estaban haciendo muchísimo daño a la familia, ¿no? Y a las parejas, ¿no? Que se estaba rompiendo todo, de lo que hemos hablado en clase muchas veces, ¿no? Y una de esas cosas es el individualismo, ¿no? Es decir, que muchas veces pensamos que es lo mejor, porque como ya todo está basado en el hombre por el hombre, y yo soy yo, y yo lo que quiero yo y lo que me da la gana, y no tengo límites, porque cada vez me dan más cotas de libertad, es una pedagogía absolutamente transgresora. Evidentemente, yo lo mismo sé jugar al fútbol y jugar en equipo, pero no sé tener una relación de pareja, porque no sé vivir en equipo con mi pareja. O sea, para que una pareja funcione, tengo que pensar en mí misma. Sí, claro, hasta los cristianos saben que hay que amar a los demás como a sí mismo, por supuesto. No pensar en mí, no pensar en mis intereses, pero tengo que pensar en el otro, en el bien del otro. Si yo no sé hacer equipo, eso no va a salir. Si yo no tengo sentido de la alteridad, eso no va a salir adelante, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se nos conceda a través de las leyes tiene siempre que intentar, dentro de esa pedagogía que realmente no debería ser así, pero que ahí está, ya lo sabemos, que nos va como gotitas, se va infiltrando en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no debería de dejarnos en el mero individualismo, ¿vale? Porque si no sabemos ni convivir con otro ser humano, ¿cómo vamos a convivir dentro de una sociedad? Pues ustedes, algunos están ya haciendo prácticas externas de grado, otros lo harán en el máster de acceso a la abogacía. La entidad externa, una de las cosas que valora es la relación con superiores y con las personas del mismo rango, y pone espíritu de equipo. Cuando ustedes les quieran contratar, lo que van a ver es si ustedes son capaces de trabajar en equipo. Y sin embargo, a nivel personal, las personas no saben trabajar en equipo con su pareja. Por eso se rompen las relaciones. Bien. Actuar según conciencia. Lógicamente hemos visto antes que era una operación de la razón práctica, porque si no, la conciencia nos puede llevar a hacer lo que nos dé la realísima gana, hacernos daños a nosotros mismos y hacer daño a los demás.
Pues recta conciencia, pues la recta conciencia es elevarnos. Claro que nos tenemos que querer a nosotros mismos, por supuesto, pero elevarnos un poco de ese individualismo, ¿vale? No podemos, para sentirnos verdaderamente personas, tenemos que ser conscientes de que somos seres sociales, ¿vale? Y eso no lo podemos olvidar, Es imposible ser feliz si solo pensamos en nosotros mismos. Bien, la educación. Aquí se dice, los ordenamientos legales se humanizan en la educación. Bien, la educación, vale. Pues, a ver, ¿qué tipo de principios hay en la educación? Es que cuando se usurpa la función de los padres al 100%, hay que convivir con unos... tenemos que estar dentro del marco del ordenamiento jurídico en el territorio en el que vivimos, pero por supuesto los que tienen derecho a educar a sus hijos son sus padres, ¿no? Cuando el Estado usurpa por completo las funciones de los padres, evidentemente está realizando una función absolutamente transgresora a través de las leyes. Pues aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? A mí una vez en la conferencia episcopal me dijo que analizara el primer borrador de la asignatura de educación para la ciudadanía. Me pareció una asignatura estupenda. Dije, madre mía, educar al ser humano a ser un ciudadano, un buen ciudadano, educarle en derechos humanos, educarle en todas las cosas buenas, pues, de lo mejorcito que hay, no lo más ideal, pero la democracia, pero luego de repente aquello se transformó, ¿no? Se transformó desde los 3 años, de modo transversal, se le dice a los niños qué es lo que tienen que hacer en el ámbito sexual. Se les dice qué es lo que tienen que hacer. No se les dice todos somos seres humanos, todos somos personas, sea cual sea la decisión que tomemos sobre nuestra identidad sexual o de género, hay que respetarlo, porque la tolerancia y el respeto es lo primero, sino que se les dice, ustedes hagan lo que les dé la gana y les enseñan cómo hacerlo, sea como sea, de cualquier modo, desde los 3 años de modo transversal, y se les califica sobre ello. Entonces, ahí ya, como dice Javier Martínez Torrón, que es un experto en libertad religiosa y que ha estado asesorando a la OCDE durante muchos años, qué pena que una buena idea se fastidie, se arruine con una mala práctica, ¿no? Qué buena idea que se ha arruinado con una mala práctica, ¿no? Un borrador tan estupendo que yo lo leí y dije, ole, cómo se ha arruinado, ¿no? Es decir, ha despertado una reacción social porque le ha quitado la función a los padres, y los padres tienen que tragar, porque forma parte del currículum y es transversal, no es que sea una asignatura, es que es transversal todo lo que se enseña, ¿no? Se interfiere en sus derechos, se interfiere en su orientación, ya sea meramente ideológica, filosófica, religiosa, da igual. Simplemente es sexual, ¿por qué no lo van a hablar los padres con sus hijos de sexo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, vamos a irnos por aquí. Esto nos dice nuestro maestro: la intervención del Estado en la educación es un ilegítimo intervencionismo. Volvemos a lo, si partimos de todas las premisas, de todo el principio de esta conferencia, podría no ser un intervencionismo, podría reconducirnos, una ley de educación justa, una ley basada en una correcta concepción de lo que es la naturaleza del hombre, de su realidad natural, por tanto al servicio del hombre, al servicio del bien común, podía ayudarnos, podía ayudar a los padres, ¿vale? Pero cuando usurpa por completo la función de los padres y lo dirige hacia
algo sumamente cuestionable, evidentemente es un ilegítimo intervención. Matrimonio y familia, pues diversos tipos de familia, disfunción vincular. A ver, es lo que hemos dicho antes. ¿Estamos hablando de una crisis de matrimonio y familia? No lo creo. Estamos hablando de una crisis de valores, estamos hablando de una crisis que está fundamentada en el individualismo, en el yo, en el relativismo, todo vale, y es imposible tener una pareja o formar una familia si no tenemos sentido del bien común, ¿vale? Sabemos, nosotros en esta asignatura nueva de este año vemos como solo hay una lección dedicada al matrimonio religioso. Lo demás es todo relaciones familiares, todos los modelos que hay y las obligaciones, relaciones que generan, pluralismo jurídico, derecho comunitario, por lo tanto derecho comunitario también, derecho internacional, etc. No es que el matrimonio canónico diga que hay que dirigirse al bien de los cónyuges, es que el matrimonio civil dice que hay que procurar al otro el bien y que hay que ayudarle. Y que hay que ayudar a los ascendientes y a los descendientes. ¿Por qué? Porque ya no hay solidaridad intergeneracional. No hay. Si no sabemos ni convivir con nuestra pareja, ¿cómo vamos a ayudar a los abuelos? No hay solidaridad intergeneracional. Nos dice cuando nos casamos en forma civil que tenemos que cuidar de ascendientes y descendientes, personas dependientes, ¿no? Nos lo tienen que decir, señores, es que nos lo tienen que decir, nos lo tienen que recordar. Eso es bueno, eso sí que está bien, ¿verdad? Eso está bien. Pero luego, a la mínima de cambio que no ha cerrado el ese de la pasta de los dientes, del tubo de la pasta de los dientes, es como si nos ponemos delante de la puerta de esta de cristal que se abre enseguida, ¿no? Venga, váyase usted, ya se puede divorciar, ¿no? Bien. Nos recuerdan todo esto, es bueno. Yo siempre he dicho que esos artículos son incluso mucho más exigentes que lo que nos dice el canon 1055 del Código de Derecho Canónico, pero luego nos ponen la vía de salida muy fácil, ¿no? Es decir, que no nos obligan al esfuerzo, ¿no? Sino que nos dicen, usted es libre, que ha aceptado usted libremente, pero con la misma libertad usted se va de ahí, ¿no? Entonces, es un juego del legislador de por aquí pongo esto, pero por el otro lado lo contengo, ¿no? Por aquí pongo una gran dosis de buena moral, pero por el otro lado pongo una gran dosis de libertad para que usted pueda salir de ahí, ¿no? De sus obligaciones, ¿no? Bien, entonces, todo legislador debe saber que es responsable del efecto de sus leyes. Responsable ante la ley, responsable ante su conciencia, responsable ante todos, la sociedad. Ojo, pero no descansemos todo en la responsabilidad política. Somos seres racionales, somos seres capaces de tener discernimiento, facultad crítica, de tomar elecciones, de realizar elecciones. Por lo tanto, no descansemos todo en la responsabilidad política. Hay una responsabilidad individual, ojo, ¿vale? Hay una responsabilidad individual. En los años 60, todos los ordenamientos tuvieron que cambiar en todas las ramas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque aparecía el divorcio, porque aparecía el derecho al aborto, porque aparecía tal, porque la gente no se quería casar, la gente quería vivir en pareja, unir el derecho. Ahora que tenemos, pues, que todas las relaciones sean madres solteras, uniones de hecho registradas, no registradas, todos los modelos de familia van al Estado a pedir. Yo no me quiero casar, no quiero estar encorsetada en ese vínculo llamado matrimonial, pero quiero los mismos derechos que un matrimonio. Entonces, en la desjuridificación juridificada empiezan pues, todos los derechos sociales, la necesidad de ayudar a madres con graves dificultades por no estar
en un modelo de familia estable, familias estructuradas. Entonces, ahí vuelvo a repetir, la responsabilidad política en el sentido de que les da todo a la sociedad, demanda social, yo te lo doy todo, ¿vale? Pero luego tienen que intervenir para poder ayudar a esas personas que han destruido su vida gracias a esas altas cuotas de libertad, ¿no? Vemos cómo, al principio lo dije bien clarito, esto es un rompecabezas, a ver cómo esto lo solucionamos. Bien, entonces, nosotros somos cooperadores necesarios, señores. Podemos hablar de la necesidad de la neutralidad del Estado, debemos decir que la neutralidad no es asepsia, que hay que cooperar con el ser humano en todos los aspectos, en nuestro caso lo que más hemos tratado en clase, la libertad religiosa. Podemos decir lo que queramos, que por supuesto está lo que hemos visto hasta ahora en la conferencia, pero somos cooperadores necesarios, ¿vale? Es decir, tenemos que ayudar a construir una civilización solidaria, una civilización donde realmente haya una moral adecuada, donde haya unos valores imperantes, y tenemos que saber lo que es el sentido de la alteridad y la entrega de nosotros mismos. Y con esto termino, porque si no, no voy a terminar nunca, puedo seguir puesto aquí pedagoga. Venga, gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la catedrática de esta facultad, la profesora doctora María Olivares Martínez, la organización de este acto, y hago extensivo mi agradecimiento a Derecho y Libertad, en la persona de don Emilio Esteban Anza López de Sagredo, por haber tenido la amabilidad de invitarme para hablar hoy aquí del tema que nos ocupa, que es una pregunta y una aclaración. Es el derecho neutral, la aclaración, la relación de las normas con la moral. Pero antes de entrar en materia, también me gustaría agradecer la presencia de don Elio Gallego, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, de don Adrián Rubio, profesor del Instituto de Empresa, y por supuesto al profesor Santiago Cañavares Arribas, catedrático de esta mesa, por haber querido participar con nosotros en este evento. Y por supuesto a ustedes que están aquí, particularmente veo caras conocidas de alumnos a los que ya he tenido el privilegio de impartir docencia. El punto de partida para dar respuesta a la pregunta que nos convoca aquí me parece que podría remontarse a los orígenes de nuestra cultura jurídica y en concreto al jurisconsulto ulpiano. Ya perdonarán ustedes que me remonte a cosas que son de sobra conocidas para ustedes, pero creo que esto nos va a ayudar a pensar juntos. Ulpiano, en la fórmula recogida en el digesto, señala que los preceptos del derecho son tres: no hacer daño a nadie, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Por más de que se trate de unos preceptos conocidos y que vemos en los frontispicios de los palacios de justicia, en los reposteros, en las banderas, en los escudos de las universidades, por mucho que sean conocidos, no por eso dejan de tener una singular importancia. Y me gustaría reparar en tres consideraciones acerca de ellos. Primero, son unos principios no impersonales. Se refieren a acciones prácticas y reales. No hacer daño, vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo. La segunda consideración es que esas acciones no se atribuyen a un sujeto cualificado, a lo que llamamos a veces los agentes del derecho: un juez, un fiscal, un abogado, un procurador, un notario, sino que son acciones que pueden ser ejercidas y exigidas a cualquier sujeto, sea ciudadano o no. Y la tercera consideración que quiero hacerles es que el último de los preceptos, dar a cada uno lo suyo, como el propio digesto recuerda un poco antes, establece una relación inseparable entre el derecho y la justicia, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Con ello,
nos topamos nada menos que con Aristóteles, que en el libro quinto de la Ética Nicómaco nos habla de la justicia como una virtud excelente, porque no solamente perfecciona a aquel sujeto que la ejercita, sino que es el beneficio mayor que se puede lograr para toda la comunidad, para toda la polis. Por lo que el filósofo termina considerándola la virtud más excelente de todas las virtudes. Y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que conocemos con la neutralidad? Hasta el momento ni siquiera ha sido mencionada por nuestros protagonistas, por Ulpiano y por Aristóteles, y sin embargo ya hay aquí un rasgo relacionado con la neutralidad, que la neutralidad al final es una especie de palabra comadreja. Decía un politólogo y sociólogo del derecho, esas palabras comadreja, porque las comadrejas son capaces de, sin estropear la cáscara del huevo, vaciarlo de contenido. Y quiero recordar que era von Hayek. Y precisamente la neutralidad es una palabra que ya ha pasado eso. Es decir, la neutralidad suena bien, nos deja tranquilos, un estado neutral, una enseñanza neutral. Nos parece que es algo bueno y sin embargo ha sido vaciada de contenido. ¿Por qué? Porque en el fondo dentro de la neutralidad está la igualdad, la imparcialidad, la indiferencia ideológica, etcétera, etcétera. ¿Podemos hablar entonces de que la neutralidad es imparcialidad? Sí. ¿La imparcialidad de qué? De dar a cada uno lo suyo. ¿Por qué está aquí presente la imparcialidad como expresión de la neutralidad? Porque, como de nuevo recuerda Aristóteles, la justicia, que se llama parcial, él la llama así, una justicia en pequeñito, aísla a las personas de consideraciones varias. Si es un ángel o un demonio, si es un hombre honrado o es corrupto, para atender al caso concreto. Y en el caso concreto determinar qué se debe a quién lo debe y quién está amparado por la ley. Recuerda Aristóteles en la Ética Nicómaco, lo mismo da en efecto que un hombre bueno haya defraudado a uno malo, que uno malo haya defraudado a uno bueno, o que el adulterio haya sido cometido por un hombre bueno o malo. La ley solo mira a la especie del daño y trata como iguales al que comete la injusticia y al que la sufre, al que perjudica y al perjudicado. De esta forma, al final, el juez no ampara al rico por ser rico o al pobre por ser pobre. Se fija en quién es el deudor y quién es el acreedor. En este sentido, Robin Hood, de quien se dice que robaba a los ricos para darlo a los pobres, no es precisamente el paradigma de la imparcialidad en forma de neutralidad. La imparcialidad como forma de neutralidad de entrada choca frontalmente con fenómenos jurídicos importantes surgidos en el derecho occidental, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, bajo la denominación de discriminación positiva, bajo sus distintas variantes, de las cuales podríamos hablar con mucho más detalle. A grandes rasgos, como recordarán, la discriminación positiva consiste en tratar de forma más favorable a alguien por su pertenencia a un colectivo que históricamente ha sufrido injusticias. Esta es la cara de la discriminación positiva. La cruz consiste en que alguien se va a ver preferido bien por el hecho de pertenecer a un colectivo distinto del favorecido o bien por no ser considerado parte de colectivo alguno. Este sistema de discriminación se consideraría justo en un sentido global si estamos dispuestos a admitir que favoreciendo en igualdad de condiciones a una persona por el hecho de pertenecer a un colectivo históricamente tratado de forma injusta, estamos restableciendo la justicia. Esto a su vez exige considerar como sujeto primario de la justicia al colectivo, no a la persona. La consecuencia, a pesar de lo temprano de la hora, ya me perdonarán estas disquisiciones abstractas, la consecuencia ya seguro que se les ha ocurrido a ustedes. A largo plazo, no importa si hoy cometes injusticias contra determinadas personas por su pertenencia a determinados colectivos, porque
En el futuro, mediante la discriminación positiva, esas injusticias se transformarán en justas y podremos entonces considerar que el derecho proyectado en el tiempo siempre es justo. Al margen de la consideración de la neutralidad como imparcialidad, es aquí preciso recordar que la neutralidad ya existía hace mucho tiempo, antes de que los liberales rawlsianos hablaran de la exigencia de la neutralidad en el derecho y en el Estado. Existía en el derecho internacional público porque aquí la neutralidad se refiere a la condición de un Estado que decide no participar en un conflicto armado entre dos Estados. Sin embargo, la neutralidad como elemento asociado al derecho es un tema relativamente reciente, que está asociado, como nos indicaba antes nuestro moderador, al liberalismo político de corte rawlsiano, y que es un modo de pensar acerca del derecho y del Estado que permea el pensamiento de todos nosotros, aunque no lo pretendamos, porque vivimos inmersos en la mentalidad que John Rawls condensa primero en su libro Una teoría de la justicia y después en su obra Liberalismo político. Es decir, la inmensa mayoría de los individuos que vivimos en sociedades occidentales que se suponen democráticas somos, sin pretenderlo, rawlsianos. ¿Por qué el Estado conforme al liberalismo debe ser neutral? Porque su misión principal es hacer posible la convivencia bajo el ethos de la paz. Esto no siempre ha sido así. Es decir, no siempre la autoridad, no siempre las comunidades en Occidente han tenido como valor supremo el valor de la paz. Y sin embargo, especialmente a partir de la modernidad, la paz se ha convertido como, eso es, en el núcleo, en la piedra angular de nuestra coexistencia, de nuestra vida en común. Esto nos llevaría muy lejos, pero me limitaré a recordar que para John Rawls de lo que se trata es de diseñar un sistema estatal que en el cual sea posible la convivencia pacífica entre individuos que adoptan cosmovisiones o creencias no compartidas. ¿Y por qué no compartidas? Porque sus postulados y contenidos no pueden ser sometidos a la razón pública, o si lo prefieren, porque esas cosmovisiones tienen un carácter o una nota de racionalidad. Esto también nos llevaría muy lejos, porque la premisa de base de Rawls y del liberalismo consiste en que los sistemas de creencias, las cosmovisiones, las religiones, parten del disenso. Es decir, unos creen en Dios, otros creen en muchos dioses, algunos no creen en ningún Dios. Para estos, como indicaba antes la profesora Briones, para estos el divorcio es moral, para otros el divorcio es ilícito, unos comen carne de cerdo, otros la rechazan, unos admiten las transfusiones de sangre, otros las prohíben, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para Rawls, el punto de partida de las cosmovisiones es que no puede haber consenso. Y sin embargo, para otros pensadores, estoy pensando en el literato y filólogo inglés C.S. Lewis, es posible como punto de partida el consenso. Él considera y prueba que el Tao original de los más antiguos e enraizados sistemas de creencias convergen en los mismos principios éticos. Les aconsejo que lean cuando puedan, si tienen tiempo, quizá este verano, en el mes de agosto, cuando hace calor, si no tienen sueño a la hora de la siesta, les aconsejo que lean, ¿cómo se llama la gran obra de C.S. Lewis? La abolición del hombre. No les llevará mucho tiempo, son apenas 100 páginas, pero creo que van a disfrutar de ver un punto de vista, una óptica diferente a aquella óptica a la que estamos acostumbrados, y lo van a encontrar en la abolición del hombre. Lo cual me lleva a concluir, a partir de C.S. Lewis, que la premisa liberal, es decir, la imposibilidad de ponernos de acuerdo en los temas fundamentales, no tiene por qué ser aceptada sin discusión. Sea como fuere, el Estado liberal debe ser, pretenden los liberales, ideológicamente neutral. No impone una concepción del bien o de la vida buena a los ciudadanos, como nos recordaba nuestro moderador, sino que les permite seguir a cada uno su propia concepción del bien.
Y esto suena bien, ¿verdad? El Estado entonces es neutral en la medida en que no interfiere en las concepciones de la vida buena de los individuos. De entrada, nos gusta y nos parece que es no solamente aceptable, sino necesario, pero en la práctica hay escollos que ponen en tela de juicio las buenas intenciones que proyecta el liberalismo. La concepción de vida buena liberal presupone una narrativa individualista que olvida que el individuo configura sus cosmovisiones en contacto con la sociedad y que la estructura de la neutralidad liberal genera desigualdad de resultados, favoreciendo ciertas opciones de vida buena sobre otras. En un sistema de neutralidad liberal, las opciones individuales que aceptan los postulados liberales tienen más posibilidades de prosperar que las opuestas a dichos postulados. Por tanto, la neutralidad liberal podría privilegiar las cosmovisiones seculares o laicas respecto de las cosmovisiones religiosas y, en consecuencia, la neutralidad liberal no es tan neutral como parece. Además, desde una perspectiva económica, muchos de ustedes han dado economía aplicada a través de la Escuela Económica del Derecho, ¿no?, de la Universidad de Chicago. Algunos profesores, quiero recordar, de esta facultad, cuando explican la economía aplicada a sus alumnos, lo hacen desde la perspectiva de los liberales de Chicago. Pues bien, desde la perspectiva económica del mercado de ideas y creencias, la neutralidad liberal puede generar deducciones y desigualdades en el acceso y en el costo de las diferentes formas de vida. Algunos autores advierten, me parece que con razón, que la neutralidad no es sino la posición por defecto allí donde no puede realizarse la libertad. Por ejemplo, si el Estado tiene un buen número de medios de comunicación de los que es propietario y que por tanto no son libres, dependen del Estado, es lógico pedir al Estado que sea neutral en la información que esos medios difunden o que garantice el derecho de acceso proporcional de los distintos partidos políticos o grupos ideológicos, por ejemplo, en la televisión con motivo de las campañas electorales. Este mismo concepto de neutralidad se aplica en la escuela pública. En un país como España, en el que la escuela pública, en un país como España, en el que el Estado ejerce un cuasi monopolio sobre la educación, la neutralidad se impone como una exigencia constitucional. ¿Qué quiero decir con esto de cuasi monopolio? Si se van ustedes a las cifras que ofrece cada año el Ministerio de Educación acerca de la escolarización de los españoles, se dan cuenta que en torno al 85-90% de los españoles en edad de escolarización obligatoria están escolarizados en escuelas de propiedad del Estado. Y por tanto hay un cuasi monopolio. Si nos fijamos en las características que fija la economía, en primer lugar, hay un control del sistema educativo por parte del Estado, es decir, el Estado es el principal proveedor de educación en España, gestionando la mayoría de las escuelas. Esto le otorga un gran poder de influencia en la estructura, currículo y funcionamiento del sistema educativo. Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos justifica la intervención del Estado en la programación, desarrollo e inspección de la educación. En segundo lugar, ¿por qué estamos ante un cuasi monopolio? Por las barreras de entrada para que otros compitan dentro de este mercado. Existen barreras significativas para la entrada de nuevos actores privados en el mercado educativo, como las regulaciones gubernamentales, los altos costos de inversión y la dificultad de competir con las escuelas públicas. Y en tercer lugar, estamos ante un régimen de cuasi monopolio por el poder de fijación de precios, en general por parte del Estado, aunque los precios de la educación pública son generalmente más bajos que los de las instituciones privadas, el Estado tiene cierto control sobre el establecimiento de matrículas y tarifas, lo que le confiere un cierto control del mercado. Claro, si la mayoría de la educación está en manos del Estado y queremos, por defecto, puesto que no hay libertad, que esa educación respete los derechos de los usuarios, se tiene que garantizar la neutralidad. Y es lo que pretendía
el Tribunal Constitucional, cuando en su sentencia, en una tempranísima sentencia sobre la materia, la 5/1981, aborda el tema. Y en concreto, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional señala, como interpretación de la Constitución, que la neutralidad en la enseñanza pública es una característica necesaria de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no es el hipotético resultado de la casual coincidencia en un mismo centro y frente a los mismos alumnos de profesores de distinta orientación ideológica, cuyas enseñanzas en los centros escolares públicos impone a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzadas por las circunstancias, no han elegido para sus hijos centros docentes con orientación ideológica determinada y explícita. Seguro que ustedes en el bachillerato, en el laboratorio de física, les dieron ese disco de muchos colores. Yo no sé si eso se hace ahora, porque yo ya empiezo a ser un poquito anciano, pero no sé si ustedes le recortaron un disco de colores y le dijeron, gíralo a mucha velocidad. Y de pronto ese disco de colores se convierte en blanco. No se acuerdan, ¿no? Sí, con tinta que se tiñe. Un disco, ¿no? Un disco que se tiñe con tinta. Es un disco que tiene muchos colores, ¿no? En trocitos, gira rápidamente y se convierte en blanco, ¿no? Uno podría pensar, ya está, eso es la neutralidad. La neutralidad es que viene el profesor de matemáticas, que es budista, y dice, chicos, 2 más 2 es Buda, ¿no? Luego viene el de lengua y dice, chicos, os voy a demostrar a través de la lengua que Dios no existe. Luego viene el de ciencias naturales y dice, no hagáis caso a los evolucionistas, Dios creó el mundo en 7 días con sus 24 horas. Distintos colores. ¿Qué es lo que se espera? Que el alumno gire rápidamente ese disco de colores y sale la neutralidad, ¿no? Pues no, nos dice el Tribunal Constitucional que de eso nada. Es decir, que la neutralidad es lo que se exige a cada uno de los docentes en sus puestos de docencia. ¿Y esto es posible? Es la cuestión, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Desde el plano pedagógico, fíjense, ustedes ya están en Derecho, están terminando, dentro de nada, para ustedes la universidad será historia. Pero compartirán conmigo mi experiencia desde primero de carrera en la Universidad Autónoma. Yo lo que no podía soportar es que me viniera un profesor que me dijera, vamos a hablar de las obligaciones. Según Díaz Picazo, la obligación es tal. Según Bonet, la obligación es tal. Según Matías Cortés, la obligación es tal. Y según yo, la obligación es tal. Y uno pensaba, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Qué es la obligación? Eso me pasaba especialmente con historia, ¿no? Por eso lo pasé muy mal en la asignatura de Historia del Derecho, porque era todo miles de autores y no conseguí... Claro, y eso que a nosotros en primero de Derecho nos desconcierta, imagínense en una criatura de 8 años. ¿Cómo es posible que cada uno de los profesores transmita un mensaje y que el resultado vaya a ser precisamente en la cabeza de esa persona la neutralidad? ¿Qué hora es? ¿A qué hora hay que acabar? Hay que acabar, ¿les da tiempo de desayunar? ¿Seguro? Voy a ir muy rápido porque ustedes tienen que desayunar, porque están hasta las 2, me parece, o 2:30, y pueden desfallecer. Vaya por delante mi petición de disculpas para quienes esperaban una exposición más ordenada, por mi parte, en la que definiera con claridad la neutralidad en el derecho y sus distintas variantes, como la neutralidad de impacto material, la neutralidad formal, la neutralidad benevolente, la neutralidad epistemológica, la neutralidad legal, la neutralidad desglosada o desagregada, la neutralidad positiva, etcétera, etcétera. No he seguido este orden por ir quizá directamente a algunos aspectos concretos que pueden resultar sugerentes para una reflexión posterior, que no vamos a poder tener, pero que pueden tener ustedes después entre distintos grupos en la cafetería. No hay nada más interesante que hablar de estas cosas fuera de clase, ¿verdad?
Por último, me gustaría referirme a la neutralidad como valor identitario de la Unión Europea. Como saben ustedes, el proyecto de Constitución Europea no tuvo éxito y en su lugar se promulgó el Tratado de Lisboa, que, modificando el preámbulo del Tratado de la Unión Europea, señala: inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, puntos suspensivos, se abandonaba claramente, frente a lo que algunos sectores sociales propugnaban, se abandonaba la referencia al cristianismo, lo que dotaba a este tratado de una neutralidad hacia ideologías, religiones, cosmovisiones o creencias determinadas o institucionalizadas. Por ello, puede decirse que la Unión Europea, frente a los Estados Unidos de América, se caracteriza por lo que yo llamaría un secularismo ceremonial por defecto. En Estados Unidos, como lo podría explicarnos con más detalle ese profesor que está ahí al fondo y que se llama Adrián Rubio, un auténtico experto en derecho norteamericano, en Estados Unidos existe lo que se llama el deísmo ceremonial. Con independencia de lo que crea el presidente de los Estados Unidos, cuando termina el juramento sobre la Biblia de Lincoln, que este año se le ha olvidado a Trump utilizar, cuando pone su mano sobre la Biblia de Lincoln, termina con una fórmula que es: y que Dios me ayude, so help me God, ¿no? Dice al terminar. Y no lo hace porque sea creyente, es lo que se llama un deísmo ceremonial. Forma parte, igual que decir buenos días, buenas tardes, feliz año, ¿no? Pues igual que se dice eso, se dice que Dios me ayude, ¿no? En Europa, lo que tenemos es un secularismo ceremonial, que consiste en que cualquier referencia a Dios en la esfera pública se considera proscrita. No se puede mencionar a Dios porque Dios nos divide. En nuestro imaginario, en nuestro horizonte de significado, la religión es motivo de división. En Europa hemos hecho guerras en razón de nuestras convicciones religiosas. Sin embargo, la omisión de referencias directas al cristianismo en documentos europeos bajo la pretensión de no marginar a quienes no pertenecen a esa religión, paradójicamente puede llevar a la efectiva marginación de ciudadanos de otras religiones. Ojo, no de los cristianos, sino de otras religiones. Es un efecto que están empezando a estudiar los sociólogos del derecho. El debate, por ejemplo, sobre el vestuario de connotaciones religiosas en Francia, y recientemente estos días está siendo objeto de debate en España, es prueba de ello. Porque la neutralidad aparente acaba siendo garantía de convenciones sociales que presumiblemente facilitan la coexistencia, pero demonizan innecesariamente, tanto en las empresas como en las corporaciones públicas, como en la escuela, una parte de la población que desgraciadamente termina siendo objeto de banderías partidistas. El Estado se impone la neutralidad y, sin embargo, como advertía el jurista alemán Bokenhorder, se nutre de presupuestos que no puede garantizar por sí mismo, como la sustancia moral de los individuos y la homogeneidad en la sociedad. Si pretendiera exigir coactivamente esos presupuestos que garanticen la convivencia democrática, faltaría quizá precisamente a su neutralidad, lo cual nos precipita a un dilema insoluble. Al final, no es difícil llegar a la conclusión de que el Estado no es neutral, así, sin matices, y que cuando pretende serlo, así, sin matices, es más fácil que se convierta en un espacio jurídico, político y humano excluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos profesores catedráticos, don Rafael Colomino Lozano, doña Irene Martínez. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y ahora tenemos un turno de preguntas. No sé si es el momento de que queráis poder hacer preguntas a los ponentes. Hago yo una por cerrar, ¿qué les parece? Muy bien, hemos hablado, se ha mencionado varias veces en la ponencia, sobre todo de la doctora, de la profesora Briones, el concepto de derechos humanos, el concepto de consenso. Y bueno, a
A mí me venía a la cabeza que en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 pues hubo una incapacidad generalizada, ¿no?, que manifestaron los diferentes intervinientes de encontrar pues, un fundamento a esos derechos humanos, ¿no?, un fundamento en la naturaleza de la persona de la cual pudiésemos deducir, partiendo de esa naturaleza humana, cuáles eran esos derechos que eran propios y que hacían a la persona propiamente humana, ¿no? Entonces, al final, lo que se optó fue por establecer un sistema de garantías de un elenco de derechos que fueron consensuados entre los políticos que allí se encontraban presentes. Se pusieron de acuerdo en una serie de derechos y en la forma de garantizarlos, pero no encontraron un fundamento compartido de la naturaleza de la que emanaban dichos derechos, ¿no? Esto lo expresaba muy bien Jacques Maritain en 1947, en una entrevista que le hacen, pues dice, nos pusimos de acuerdo con tal de que no nos preguntaran por qué, ¿no?, que son los derechos, en fin. Entonces, esto encierra un peligro bastante evidente, que es el de que el concepto de derecho humano pues queda sometido a lo que se conoce, lo que decía Tocqueville, la tiranía de las mayorías, en función de cuál sea la mayoría ideológica del momento, la mayoría ideológica coyuntural, pues derecho humano puede significar una cosa o la contraria, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo con el debate que hay abierto en el seno del Parlamento Europeo, lo hemos visto en Francia con la constitucionalización de lo que unos consideran derecho al aborto y otros consideran que no lo es. Entonces, ¿cómo podemos garantizar, y aquí va mi pregunta, después de comentario que me he extendido un poco, perdón, cómo podemos garantizar pues un fundamento compartido o una especie de consenso en torno al concepto de derecho humano, de tal manera que no quede sometido meramente a las coyunturas ideológicas pues, temporales, momentáneas de cada régimen o de cada situación política? Muchas gracias. A ver, yo ya lo he comentado, esto es un rompecabezas. Desde mi punto de vista, los derechos humanos no son nada, porque los derechos humanos van en relación al humano, es decir, a la naturaleza del ser humano. Entonces, realmente no podemos llegar a un consenso sobre lo que son los derechos humanos si no tenemos un consenso sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Yo siempre cuando me preguntan en clase, bueno, porque hablamos de los matrimonios religiosos y los matrimonios civil, ¿no? Siempre me preguntan los alumnos, ¿pero qué diferencia hay? Porque realmente las obligaciones tal, siempre digo, es el fundamento. Es decir, las obligaciones de las que se hablan en los cánones 1055, etcétera, y las obligaciones que están en los artículos 67, 78, bueno, todo el Código Civil, prácticamente son las mismas. Lo que se diferencia es el fundamento. Entonces ahí siempre vamos a encontrar eso, pero no, los derechos humanos en todo, básicamente en todo. Es muy complicado. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a todos se nos llena la boca hablando de Declaración Universal de Derechos Humanos, no es ni más ni menos que soft law. Es un derecho blandito que nos recuerda obligaciones morales más jurídicas, ¿no? Que es verdad que el sistema de garantías, pero luego realmente ahí no, verdaderamente luego ya tenemos, por ejemplo, sí que tenemos ámbitos judiciales, Estrasburgo, pues vamos al Convenio Europeo, ¿no? Pero luego está la discrecionalidad de los países que han ratificado ese convenio y que forman parte, y tenemos en Luxemburgo y lo mismo, es decir, ahí, si es verdad que intentamos por todos los medios reconocer que es importante, yo el derecho positivo tampoco lo veo como tanto populistas colegas, porque creo que por el mero hecho de ser, seres humanos, tenemos derechos humanos, ¿vale? Entonces, eso ya parece que, nuestra dignidad de ser humano, tenemos todos los derechos, bueno, se nos llena la boca, no. Si no hay derecho positivo que reconozca en un texto legal esos derechos basados en nuestra dignidad, no hacemos nada porque no podemos reivindicarlos. Es bueno, en ese sentido, sí que es bueno tener un derecho positivo para poder tener garantías, ¿de acuerdo? Pero ese derecho positivo que no esté basado en la realidad natural del hombre es un derecho transgresor. ¿Qué es la realidad natural del hombre? Ahí tenemos un problema. Por eso desde el principio de mi exposición dije,
esto es un rompecabezas. Ahora le dejo al profesor Palomino, que es mucho más académico que yo, que sabe que yo hablo de otra manera. Yo creo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, una de sus raíces es también el liberalismo ideológico, lo cual significa que es un documento y es una mentalidad basada en lo que yo llamo verdades penúltimas. Verdades penúltimas, es decir, parte de lo debido al ser humano son los derechos humanos, por supuesto. Y el problema de las verdades penúltimas es, como apuntaba antes Maritel, las verdades penúltimas no quieren bajar a lo último. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces de bajar a lo último. ¿Cómo voy a discutir yo con un profesor de China o con un libanés acerca de cuál es el fundamento último? No puedo. ¿Por qué? Porque las cosmovisiones no entran en la razón pública, con lo cual me tengo que quedar una... ¿Cuándo funcionan este tipo de sistemas de verdades penúltimas? Funcionan cuando el sustrato social, ¿no? Digamos que es un sustrato social más o menos uniforme o cohesivo. Esto se fija ahora mucho los pensadores norteamericanos. Dicen, ¿cómo es posible que el experimento norteamericano haya durado desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI? Y dice, ha durado porque a pesar de ser un sistema de verdades penúltimas, el tejido social era más o menos uniforme y coherente. En el momento en que ese tejido, sobre todo a raíz, pienso yo, de la teoría crítica, se ha empezado a desgajar, ¿verdad? A partir de ese momento el sistema entra en crisis. Que es lo que me temo que nos va a pasar a las democracias liberales. Mientras la sociedad ha sido más o menos una sociedad cohesiva, que compartía un conjunto de objetivos, finalidades y verdades, más o menos hemos conseguido navegar. Pero en el momento en que se produce graves desgastamientos, ya no hay una ética compartida, no hay unos objetivos compartidos, a partir de ese momento el sistema político entra un poco en crisis. Perdón por haberme. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.